Bueno, entonces, dentro del examen físico de la orina, nosotros tenemos varios colores, ¿no? Que nos puede brindar información acerca de qué está pasando con ese paciente. Y vimos la clase pasada por qué es que se presentaba roja la orina, ¿no? Habíamos dicho que principalmente por hematuria, cuando había sangre completa, por hemoglobinuria, cuando hay hemoglobina, o cuando hay mioglobinuria, cuando hay mioglobina, ¿no? Presente en la orina. Bueno, otra situación que podemos llegar a observar en la orina es cuando se encuentra color café. Y cuando está café, puede ser por una oxidación de la hemoglobina o mioglobina, ¿sí? Que quedó mucho tiempo en la vejiga almacenada, por a lo mejor que estaba deshidratado el paciente, se oxida esa hemoglobina o esa mioglobina y sale ligeramente café la orina, ¿sí? O podría llegar a ser cuando se produce methemoglobina. La methemoglobina es oxidación no de la globina, sino del hierro que contiene esa globina, ¿sí? Esa hemoglobina. Cuando se oxida el hierro se convierte en methemoglobina, que se torna café. Y uno de los ejemplos más claros de la oxidación del hierro es cuando hay intoxicación por nitratos y nitritos, principalmente en rumiantes, ¿sí? Y entonces vamos a ver una orina color café. Después llegamos a tener una orina incolora, que es una orina que está diluida, que generalmente pues es una orina que no está filtrando más que agua el riñón y se ve sin color, ¿no? Esto puede ser por una sobrehidratación o que realmente no esté filtrando el riñón y que tenga una insuficiencia renal poliúrica cuando está tomando mucha agua, cuando está sacando mucha agua el individuo por una insuficiencia renal, pero que no se puede llegar a filtrar, ¿no? Los desechos a través de la orina. O también en enfermedades, por ejemplo, la diabetes o hipoadrenocorticismo, el apiometra también se presenta cuando hay esta combinación de poliuria y polidipsia, ¿no? Toman mucha agua, pero así también orinan mucho. También se puede llegar a presentar cuando un paciente está con problemas en la vejiga, como por ejemplo una inflamación leve, en donde la vejiga se distiende y inmediatamente, a pesar de que sea poquita la cantidad de orina, inmediatamente orina, entonces hay una poliuria, ¿no? Y también tenemos un color blanquecino, y el color blanquecino generalmente se debe a infección, pero esas infecciones generalmente se dan en las vías urinarias bajas, vejiga y uretra, ¿no? Más principalmente en la vejiga, o principalmente en la vejiga. Cuando hay una infección en la vejiga, se produce este exudado purulento. Después tenemos el olor de la orina. La orina, pues, ahora sí que tiene un olor sui generis que lo da la cantidad de nitrógeno presente en ella, los elementos libres de nitrógeno, la urea principalmente tiene un olor característico y entonces pues debe de oler ahora sí que a orina, ¿no? Cuando huele a pútrido o amonio, pues se debe a bacterias y cuando huele a acetona, ¿sí? Generalmente es por cuerpos cetónicos que se presenta a veces en la diabetes, ¿sí? Cuando existe una cetoacidosis diabética. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta acerca de los colores en la orina. ¿Sí? El color verde, aparte de que se pueda presentar por colorantes y así, ¿hay alguna otra razón? Color verde. No es tan común, pero por ejemplo en los bovinos se llega a presentar.
¿sí? Y es por los colorantes que trae los piensos, ¿no? El alimento. Y la otra es por la presencia de biliverdina. La Mm, biliverdina es un metabolito que se puede llegar a presentar cuando hay hemólisis intravascular, pero debe de ser muy aguda para que se pueda llegar a observar. ok, gracias. Sí. Generalmente la biliverdina se transforma rápidamente en bilirrubina. Profe, ay, perdón, ¿podría repetir lo de la acetona? Lo de la acetona, lo del olor, Sí. lo del olor a acetona es porque hay cuerpos cetónicos en la orina. Los cuerpos cetónicos se generan por la lipólisis. Entonces, cualquier padecimiento que ocasione lipólisis, ¿sí? Va a generar que haya cuerpos cetónicos en la orina. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, en donde se remueven lípidos para producir energía, que realmente no es una falta de glucosa, sino que una falta de que entre esa glucosa a las células, por lo cual se remueven lípidos. Esos lípidos, hay una lipólisis y se producen cuerpos cetónicos. Entonces, cualquier enfermedad o patología o disfunción orgánica que haga que se remuevan lípidos para la lipólisis, se van a producir cuerpos cetónicos y el olor de la orina va a ser a acetona. Bueno, después tenemos la densidad o gravedad específica. ¿Sí? Esta densidad o gravedad específica nos va a medir lo que es el peso de la orina, ¿no? Y lo vamos a comparar con el peso del agua a través principalmente de un refractómetro, aunque las tiras reactivas también tienen ese analito, ¿no? Que pueden llegar a medir la gravedad específica, pero que es un poco subjetivo porque es a través de colorimetría. La mejor manera de estimar la gravedad específica de la orina es a partir del refractómetro. Y se compara con el agua, ¿sí? El agua bidestilada. Y entonces el agua bidestilada pues tiene una gravedad específica de 1. Y la orina pues siempre pesa más por los componentes que tiene, ¿no? Porque es un filtrado de la sangre y también vamos a tener desechos. Entonces va a pesar siempre más que el agua. Y este es un analito muy importante para empezar a ver el funcionamiento renal, porque realmente lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer para verificar el funcionamiento renal a través de la densidad específica o gravedad específica es ver la capacidad que tiene la nefrona para concentrar orina. La capacidad que tiene la nefrona para concentrar orina, eso nos lo va a dar la medición de la gravedad específica de la orina. ¿Sí? Que es una de las principales funciones que va a tener la nefrona. Ahora ya conocen el refractómetro. El refractómetro tiene más o menos el que está hecho para animales, tiene para medir la densidad urinaria del perro, del gato, y también sirve para medir las proteínas plasmáticas en el suero o en el plasma, ¿no? Ahora, el refractómetro, como ya algunos se los he mencionado, generalmente lo basamos en la medición del agua destilada y que el agua destilada mide en 1. La densidad de los líquidos va a variar con la temperatura. Entre mayor temperatura va a disminuir la densidad de los líquidos y entre mayor temperatura desciende. Entre menor temperatura va a aumentar la densidad de los líquidos. Es por eso que
cada vez que vayamos a hacer una medición de la densidad urinaria, tenemos que nosotros estar regulando o calibrando este refractómetro, porque puede llegar a variar. Y en el caso de la orina, si se fijan, las mediciones son muy pequeñas, entonces cualquier variación nos puede dar falsos resultados. Y es por eso que se tiene que calibrar siempre que se utiliza. Bueno, aquí tenemos los valores normales o de referencia del perro y del gato. 1.015 a 1.045 en el perro, 1.035 a 1.060 en el gato. ¿Sí? Ahora, estos valores de densidad urinaria también lo tenemos que comparar con lo que conocemos como azotemia. ¿Sí? La azotemia, si recuerdan un poco, es cuando nosotros veíamos elevada concentración de urea y creatinina en sangre. ¿Sí? Entonces podemos tener azotemia. Entonces, si tenemos azotemia, ¿sí?, en un paciente y vemos también una densidad menor a 1.03, ¿sí?, podemos sospechar de una insuficiencia renal. ¿Sí? Y esto podríamos traducirlo a un daño en la nefrona del 67%. Entre el 60 y el 70% de la nefrona está dañada si nosotros tenemos una azotemia más una densidad específica urinaria baja. ¿Sí? Menor a 1.03. Entonces, es un buen parámetro para poder empezar a sospechar de una insuficiencia renal. Ahora, entonces estos dos valores son importantes, ¿no? Si nosotros tenemos azotemia, hay que hacer un examen general de orina para ver cómo está la densidad. Ahora, nosotros podemos llegar a tener cantidades de solutos dentro de la orina cuando nada más está funcionando la filtración. Cuando la filtración está funcionando, ¿sí?, a través del ultrafiltrado glomerular, la densidad se incrementa de 1.008 a 1.012. Entonces, cuando nosotros encontramos una orina con esta densidad, ¿sí?, ¿sí?, decimos que es isostenúrica. ¿Por qué? Porque nada más se parece al ultrafiltrado, que es la función del glomérulo. Y nosotros lo que generalmente queremos ver es que todo el túbulo renal, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una glomerulitis, ¿sí?, una inflamación del glomérulo, deja de filtrar y entonces la orina descendería 1.08 a 1.012, ¿sí? Se quitaría ese filtrado glomerular. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, una glomerulonefritis, en donde también hay daño en los túbulos, ¿sí?, y que no puedan ejercer su acción, va a disminuir todavía más esta densidad urinaria. Entonces, cuando está funcionando el glomérulo, podemos tener, el puro glomérulo, podemos tener una orina isostenúrica. ¿Sí? No hay cambios en cuanto a la reabsorción y la secreción a través de los túbulos renales. Cuando tenemos más abajo de 1.008 la orina, tenemos una orina hipostenúrica. Eso quiere decir que no se está filtrando a través del glomérulo, el riñón no está ejerciendo la filtración. Entonces tenemos una orina muy diluida.
Y cuando nosotros tenemos arriba de 1.012, ¿sí? Ya decimos que, aparte de que esté filtrando el glomérulo, se está haciendo la reabsorción y secreción a través de los túbulos renales, por lo cual incrementa la densidad urinaria, ¿sí? Y tenemos una densidad arriba de 1.012. Y es una orina que empieza a ser concentrada. Entonces aquí, cuando nosotros estamos hablando de isostenúrica, hipoestenúrica o hipostenúrica, generalmente nos referimos a la función del glomérulo y de los túbulos renales. ¿Cómo está funcionando esta parte? ¿Sí? Ahora, se le conoce como punto de corte de la densidad urinaria o punto crítico, ¿sí? Cuando no puede bajar más allá, en el caso del perro, de 1.03 y en el caso del gato de 1.035, ¿sí? Si baja más allá en estas especies de este punto crítico o punto de corte de la densidad urinaria, ya podemos sospechar que al riñón le está pasando algo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos deshidratación? ¿Sí? En un riñón sano, por ejemplo, tenemos deshidratación. Y vamos a tener, si está el riñón sano, vamos a tener una densidad en el perro mayor a 1.03 y en el gato mayor a 1.035. ¿Sí? ¿Qué pasa si el riñón se empieza a dañar a partir de la deshidratación? Vamos a tener en el perro una densidad urinaria menor a 1.03 y en el gato menor a 1.035. Entonces, cuando nosotros tenemos esto de aquí, ¿sí? Y un paciente deshidratado, tenemos que poner, o tenemos un punto rojo, ¿sí? En donde nos está diciendo que por la deshidratación posiblemente el riñón esté empezando a tener problemas, ¿sí? Recordemos que el riñón es un órgano muy sensible. Si tenemos por ejemplo, por la deshidratación, una baja perfusión, el riñón se empieza a dañar. Entonces, si tenemos deshidratación en un paciente y yo le checo la densidad urinaria y el perro sale con 1.02, ¿sí? Eso me está indicando que su riñón está sufriendo, ¿sí? Que su riñón se está dañando. Bueno, y cuando tenemos azotemia, ¿sí? Ahora, cuando tenemos azotemia, ¿cómo va a salir el riñón? Hiperazotemia es sinónimo de azotemia. Generalmente cuando hablamos azotemia, acuérdense, nosotros tenemos 3 tipos de azotemia, ¿no? Prerrenal, renal y postrenal. En el caso de que nosotros ya estemos verificando la función renal, y es una azotemia renal, ¿sí? Y la prerrenal es, por ejemplo, se va a incrementar la creatinina por daño muscular o ejercicio intenso, y cuando sea postrenal, esa azotemia va a ser por daño en la vejiga, una rotura de la vejiga, una obstrucción en las vías urinarias bajas, ¿sí? Una urolitiasis en las vías urinarias. Entonces eso nos va a llevar a una azotemia postrenal, ¿no? Pero tenemos la azotemia renal. Y entonces dentro de la azotemia, si nosotros sospechamos de una azotemia renal,
medimos la densidad urinaria. Entonces, en un paciente que tiene azotemia, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que es renal? Porque va a disminuir la densidad específica, ¿sí? Y en un paciente, cuando es prerrenal y postrenal, no disminuye, a pesar de que produzca poca orina, no disminuye la densidad urinaria, ¿sí? De 1.03 y 1.035 en el perro y en el gato, respectivamente, ¿sí? Pero si esa densidad urinaria empieza a disminuir, ya podemos sospechar de que es una azotemia renal, ¿no? Que se está dañando el riñón. Y cuando lo vemos así, puede ser prerrenal o postrenal. Ahora, vamos a recordar o tenemos que recordar también que la densidad urinaria, ¿sí? También va a variar dependiendo del lugar donde se encuentren los pacientes, ¿sí? Porque el medio ambiente cambia. Y entonces por eso es que los intervalos se vuelven más amplios, ¿sí? Y entonces podemos llegar a tener en un paciente que se encuentra dentro de sus rangos, o sea, que está en homeostasis, podemos llegar a tener en un perro, por ejemplo, un intervalo de 1.01 a 1.035, ¿no? Pero esto es porque se incrementa o se disminuye la cantidad de agua, el medio ambiente, el tipo de perro, por ejemplo, y también en los gatos podemos llegar a tener estas variantes. Y tenemos intervalos comunes, ¿no? Que generalmente vamos a ver en cualquier lugar, que en el perro van de 1.015 a 1.045 y en el gato de 1.045 a 1.060, ¿sí? Pero ya se ha visto que cuando tenemos que tener pues ya algún indicio de que pueda surgir un problema a través de los riñones, es cuando tenemos, ¿sí? Todo esto lo tenemos que valorar, ¿no? Pero dentro de los rangos de referencia o la parte crítica de un paciente es cuando empezamos a ver signos clínicos de una posible daño renal y aparte esa densidad urinaria, ¿sí? Signos clínicos, hacemos la química sanguínea, tiene azotemia y tiene baja la densidad urinaria. En el caso de los perros, menor a 1.03 y en el caso de los gatos, de 1.035. ¿Sí? Entonces, la combinación de varias cosas, ¿sí? Nos va a decir qué situación tiene nuestro paciente. Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro una densidad urinaria en un paciente, en un perro, ¿sí? Que la tiene así como 1.001. El perro se encuentra clínicamente sano, come bien, está todo bien, vive en la paz, ¿sí? Estamos en verano y el perro en la mañana fue a hacer ejercicio a la playa, regresó a su casa, ¿sí? Regresó a su casa, fueron a la playa unas 4 o 5 horas, regresó a su casa, tomó una gran cantidad de agua y le checo la densidad urinaria y sale esto. ¿Tiene problemas o no? No. No, ¿verdad? No tiene problemas. ¿Por qué? Porque es el acúmulo de
signos que vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué pasa si yo al otro día le vuelvo a checar la densidad urinaria sin llevarlo otra vez a la playa, pero y que se encuentre en su casa, dentro del aire y todo? Puede salir en 1.03, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos diagnosticar un problema renal o un problema realmente con un solo valor, que es la densidad urinaria, pero sí nos puede decir, si tenemos otros parámetros de referencia, signos, la química sanguínea y la densidad urinaria, ¿sí? Ya con esos tres nos puede decir si realmente tiene problemas urinarios, ¿sí? Problemas en los riñones. Pero nunca con el simple hecho de tomar la densidad urinaria vamos a poder distinguir, ¿no? Si es problema realmente renal. Bueno, eso es en cuestión del examen físico de la orina. Después tenemos el examen químico. Y dentro del examen químico vamos a hacerlo a través de tiras reactivas. Y las tiras reactivas son un poco subjetivas, ¿no? ¿Por qué? Porque es a partir de colorimetría. Y hay un semiautomático, un examen químico de la orina semiautomático, en donde mides la tira reactiva y te da los valores de esa tira reactiva, dependiendo de la coloración que cambió o no, de las almohadillas, ¿no? Que nos van a medir diferentes sustancias. Ahora, tenemos que recordar un poquito acerca de por qué, ¿sí? No podemos llegar a tener ciertas cantidades de proteínas y por qué unas sí las tenemos y otras no. Por ejemplo, la filtración renal que se realiza ahí en el glomérulo solamente va a dejar pasar moléculas, ¿sí?, menores a 68,000 Daltons. ¿Sí? Dicen que entre 68 y 70,000 Daltons, esas moléculas, si tienen un peso molecular menor a eso, van a poder pasar. Y la hemoglobina tiene 64,500 Daltons, eso pesa la hemoglobina. Y es por esa razón que la hemoglobina, si está libre, ¿sí?, va a poder salir a través del filtrado renal y nos va a teñir la orina, ¿sí?, de rojo. Ahora, la albúmina pesa 66,000 Daltons. En teoría debería de pasar a través del filtrado glomerular. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Tiene carga negativa. ¿Sí? Y el epitelio glomerular también tiene carga negativa. Y entonces cargas iguales se repelen. Y es por eso que la albúmina no puede llegar a pasar. Y las globulinas, pues son proteínas de alto peso molecular, 160,000, entonces no van a poder pasar a través del filtrado, ni el fibrinógeno, ¿no? Que pesa 900,000 Daltons. Y más o menos es así como, por ejemplo, podemos llegar. Entonces, ¿qué pasa si cambia la carga del glomérulo por inflamación? Se va a poder escapar las globulinas, perdón, la albúmina, ¿sí? Va a poder, es la primera que vamos a poder ver ahí en la orina, si hay algún problema en el riñón, ¿no?, de las cargas. Y, por ejemplo, ya después en la reabsorción y secreción renal, ¿sí?, vamos a reabsorber sustancias
que son útiles para el organismo, por ejemplo, la glucosa y las vitaminas, a pesar de que se puedan filtrar, después se reabsorben. Y hay algunas otras que pasan, ¿sí?, en la filtración renal y se reabsorben, como la urea, pero después se vuelve a secretar hacia los túbulos renales, ¿sí? Y entonces se regulan esas necesidades según lo que quiere el organismo. Si tiene generalmente mucha urea, generalmente va a pasar o va a salir mucha urea a través de esta regulación. Por ejemplo, si también hay mucha glucosa en el organismo, en el caso de los diabéticos, pues van a tener que sacar glucosa a través de la orina, ¿sí? Porque es una regulación. Lo que hace la reabsorción y secreción es una regulación de estos productos. Las características que vamos a tener en las tiras reactivas es que primero no se deben de tocar con las manos, porque al tocarla con las manos les vamos a transferir un poco de grasa y las vamos a contaminar y los resultados van a salir erróneos. Deben de utilizarse a temperatura ambiente, ¿sí? Ahora, aquí dice que deben sumergirse completamente en la orina. Estas tiras reactivas tienen unas pequeñas almohadillas, ¿no?, que son absorbentes, ¿sí? Si nosotros las sumergimos en por ejemplo, tenemos un tubo de ensayo, ¿sí?, o el vaso de boca ancha, y sumergimos la tira reactiva, ¿sí?, y aquí tienen los cuadritos, las almohadillas, los analitos que vamos a tener aquí, ¿sí?, las sustancias que tenemos aquí en la tira reactiva, se pueden llegar a revolver, ¿sí?, si lo hacemos así. Así se hace normalmente, ¿no? Pero dicen que hay cierto error porque se mezclan algunas sustancias de las almohadillas. Entonces, la mejor forma de poderlo hacer es a través de poner en una plataforma, bueno, en una mesa, esta tira reactiva y con una jeringa poner una gotita de orina en cada una de las almohadillas para que no se revuelvan, ¿sí? Entonces homogeneizamos la muestra, la tomamos con una jeringa, ¿sí?, y en cada almohadilla vamos a poner una gota. Y así ya tenemos los resultados más exactos. Y si esa tira la colocamos en un aparato semiautomático, pues todavía nos los da más exactos los resultados. Porque la otra es que esa tira reactiva la tenemos que medir con a través de colorimetría. La tenemos que medir en el frasquito donde están las tiras reactivas, ¿no?, que nos trae diferentes colores para cada una de las cosas que vamos a medir. Ahora, a veces también los tiempos es también una cosa importante. Nos dice la glucosa, el frasco de las tiras reactivas nos da los tiempos. Y te dice, por ejemplo, la glucosa se tiene que medir a los 15 segundos después de colocar la muestra. La bilirrubina se tiene que medir a los 10 segundos después de colocar la muestra. Y así sucesivamente. Entonces, los tiempos indicados a veces también se nos pasan y podemos llegar a tener errores a la hora de poderlos llegar a interpretar, ¿sí? Pero generalmente se pone la tira reactiva, se pone la muestra en la tira reactiva e inmediatamente se ven los valores. Que estas tiras reactivas no estén caducadas. Ahora, muchas veces no están caducadas, pero si se exponen al medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, la forma en que nosotros podemos llegar a evitar que tengan falsos datos es tener nuestras tiras reactivas
y principalmente mantenerlas en refrigeración, ¿no? Ya abrimos el frasco, lo tenemos que mantener en refrigeración. Y la otra que tenemos que hacer es poderlo cerrar al vacío, en una bolsa. Si lo tenemos en una bolsa al vacío, lo cerramos y lo metemos al refrigerador, ¿sí? Esas tiras reactivas van a durar muy buen tiempo, ¿no? Generalmente el periodo de caducidad son de 2 años, ¿sí? Entonces nos va a durar bien esos 2 años que tienen esas tiras reactivas. Y uno de los inconvenientes es que son de uso humano, ¿sí? Y todos los analitos, ¿sí? Aunque sean muy parecidos, sí tienen ciertas diferencias, ¿sí? Sí hay diferencias. De los humanos con los animales, ¿no? Sí hay unas ciertas diferencias. Y además nos gustaría medir algunos otros analitos en los animales, pero no hay tiras reactivas para animales. Ahora, ¿qué nos va a medir? Las tiras reactivas nos van a medir el pH urinario. Y esto nos lo va a dar, generalmente el pH de la orina nos lo da la dieta. Entonces, dependiendo de la dieta de los individuos, nos va a dar ese pH. Y entonces ya sabemos que en los carnívoros, ¿sí? El pH urinario es ligeramente ácido. Y el pH urinario de los herbívoros es ligeramente básico. Por ejemplo, en la cabra de 7.4 a 8.4. En los omnívoros es más cercano a la neutralidad. De 6 en el cerdo, de 6 a 7.5. Entonces, ese epitelio que tenemos en los túbulos, ¿sí? Renales y también en los ureteres, en la vejiga y en la uretra, ¿sí? Están capacitados en cada especie para soportar un pH adecuado para cada especie, ¿no? Aquí tenemos los riñones. Entonces, dentro del riñón, ¿sí? Nosotros, esa orina que va a producir un individuo, ¿sí? Debe de tener un pH. ¿Qué le va a pasar a los conductos del sistema urinario si ese pH cambia? Vamos a tener una irritación, ¿no? Y esa irritación nosotros la traducimos en muerte celular. Y la muerte celular ocasiona inflamación. Y la inflamación, exudado. Y el exudado contiene proteínas. Y las proteínas, ¿sí? Una proteína, generalmente mucoproteínas, es, digámoslo así, de una forma para que se entienda un poquito mejor. Es el corazón de un urolito, ¿sí? Necesitamos una mucoproteína para que los cristales que están en la orina, ¿sí? También por la alimentación y por el tipo de agua, se empiecen a concentrar alrededor de esa mucoproteína y producir lo que conocemos como una piedra, ¿no? En las vías urinarias. O, mejor dicho, un urolito. ¿Qué pasa cuando son pequeñitos? Urolito. Cuando son pequeñitos se le conocen como arenilla, ¿no?
Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos el pH de esos animales, ¿no? Afortunadamente en los herbívoros es muy difícil de cambiar ese pH urinario porque pues su dieta se basa en proteína de origen vegetal, ¿sí? No así con los carnívoros que tienen mucho más mala suerte de que su dieta la hemos modificado de tal forma que podemos llegar a cambiar ese pH urinario, ¿no? Y ahora con las modas que surgen de darles dietas a base de vegetales, pues se incrementa todavía más este tipo de problemas, ¿no? En donde generamos que los carnívoros tengan pHs urinarios básicos y pues tenemos mucho más trabajo nosotros veterinarios, ¿no? No sé si sea malo o qué tan malo podría llegar a ser este tipo de problemas porque pues, nos brinda la posibilidad de tener más chamba en la clínica diaria. Y otra cosa que también tenemos que estar conscientes es que el riñón es un regulador del pH. ¿Sí? Ahora, si es un regulador del pH, por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo tengo un paciente que tiene vómito agudo? Por ejemplo, un perro que tenga vómito agudo, puro vómito agudo. ¿Qué está perdiendo aquí con el vómito agudo? ¿O qué se pierde principalmente? ¿Se deshidrata? Sí, pero no estamos viendo deshidratación, estamos viendo pH. ¿Qué tipo de electrolitos va a perder con el vómito agudo? Sodio y... No, ácido clorhídrico. Si vomita, o vomitar ácido clorhídrico, ¿sí? Y potasio, pero principalmente ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene hidrogeniones. Entonces, el paciente, ¿cómo va a estar? Va a tener una alcalosis metabólica, ¿sí? Va a tener una alcalosis metabólica. Ahora, ¿qué pH va a tener su orina? Es un perro, ¿eh? ¿Qué pH va a tener su orina? Y es un perro que come carne y que le dan muchas cosas, pero tiene una buena dieta. Pues va a ser mayor el pH, ¿no? ¿Por qué? Porque está perdiendo hidrogeniones y los hidrogeniones hacen que el pH se vuelva más ácido. Ajá, sí. Entonces, al perder los hidrogeniones se vuelve más alcalino. Para que sea alcalino tiene que ser más alto, ¿no? La cantidad, o sea, tiene que ser una cantidad más alta en el pH. Si no estoy mal. ¿Y la orina cómo va a ser entonces? ¿No sería muy concentrada? No, pero estamos viendo lo del pH. ¿Cómo va a ser la orina de acuerdo al pH? ¿Alcalina? Va a ser alcalina. ¿Por qué? Tengo alcalosis metabólica, ¿sí? Estoy perdiendo hidrogeniones. ¿Y qué va a hacer el riñón? El riñón es un regulador del pH. ¿Qué va a hacer el riñón? Evitar que salgan hidrogeniones. Entonces, si yo le quito hidrogeniones a la orina, voy a tener una orina alcalina. Y voy a decir, bueno, pero esa orina alcalina es una regulación del riñón. No es porque ese paciente tenga realmente una mala dieta. Es una acción que el riñón está haciendo para regular el pH del organismo, ¿no? El pH metabólico. Entonces el riñón tenemos que tener en cuenta que es un regulador del pH. Ahora lo contrario,
¿Qué pasa si yo tengo un gato que por X causa el gato tiene pues mucha diarrea? La diarrea en cuestión de pH, ¿qué causa? Primero, ¿qué se pierde a través de la diarrea? Grandes cantidades de bicarbonato. Y el bicarbonato es una sustancia buffer, amortiguadora, ¿sí? Y entonces el paciente va a tener acidosis metabólica. Y la dieta de ese gato era a través de proteína de origen vegetal. Proteína vegetal. Pero tiene diarrea y tiene pérdida de bicarbonato, tiene acidosis metabólica. ¿Y cómo va a ser su orina? En ese momento que tiene ese problema de la diarrea. ¿Cómo va a ser su orina? Ácida. Ácida, ¿sí? Y si yo veo una orina ácida, digo, bueno, pues está bien el gatito, ¿sí? Pero me estoy confundiendo porque el riñón es un regulador del pH, ¿sí? Esta orina, ¿sí? Su pH tendría que medírselo cuando el gatito esté en homeostasis, ¿sí? Que esté sano, para saber si realmente tiene problemas en el tipo de pH urinario, ¿sí? Porque aquí lo que está haciendo con este problema que tiene es regular el pH a través de la orina. Entonces, el pH lo tenemos que nosotros medir también en homeostasis, ¿no? Y si lo medimos en homeostasis, ¿cómo creen que salga la orina? Por la dieta que consume este gato. Desnutrido. No, por la orina. ¿Cómo va a salir el pH de la orina? Básico. Sí, va a salir alcalina, ¿sí? Y esto para los gatos es malo. Bueno, y aquí es como se da el sistema amortiguador del bicarbonato, ¿no? A través del riñón. El riñón puede hacer, tiene el sistema amortiguador del bicarbonato y el sistema amortiguador de los fosfatos. Y a través de esos dos regula el pH. Entonces, primero, CO2 más agua y la anhidrasa carbónica nos va a convertir ese CO2 y agua en ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disgregar en hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe, ¿no? A la sangre y los hidrogeniones salen hacia la orina. ¿Qué pasa si yo tengo pocos hidrogeniones? Pues se inhibe este proceso, ¿no? Para no generar hidrogeniones y que salgan a través de la orina. La otra forma de sacar hidrogeniones es a través de los aminoácidos en la formación de urea. Vean este elemento libre de nitrógeno, cómo se le pegan los hidrogeniones y sale orina, sí, sale la urea a través de la orina y también se pierden hidrogeniones. ¿Sí? Por eso es que se dice que a veces el sistema amortiguador el sistema amortiguador de las proteínas son de varios tipos. Una es la generación de la urea, la otra es la hemoglobina y también la albúmina.
Y también tenemos el sistema amortiguador de los fosfatos, ¿sí? Que en el caso de los fosfatos, pues se le van a adherir, vean aquí que un fosfato se filtra, ¿sí? Se filtra el fosfato y este fosfato va a adherírsele otro hidrogenión, ¿sí? Y entonces una forma de secretar hidrogeniones a través del sistema amortiguador de los fosfatos en la orina. Y entonces son las tres principales cosas que hace lo que son el endotelio de los túbulos para poder regular el pH, ¿no? A través del sistema amortiguador de los fosfatos, a través del sistema amortiguador del bicarbonato y a través del sistema amortiguador de las proteínas, ¿sí? Por la generación de la urea. Este es como un proceso alternativo, ¿no? No necesariamente es para sacar hidrogeniones, sino que es más para desechar ese grupo de nitrógeno, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la acidez, ¿sí? Que ya los hemos estado platicando, la alcalinidad de la orina también. Después tenemos otros analitos que tenemos que revisar en la orina, que son las proteínas, ¿sí? Que generalmente, si nosotros tenemos un paciente que se encuentra bien, vamos a tener 0 proteínas, 0 glucosa y 0 cuerpos cetónicos. Ahora, la cetonuria se nos puede alterar porque se miden diferentes cuerpos cetónicos, tanto en los humanos como en los animales. Sí, y a veces no nos los puede medir lo de los animales. Y entonces salen sin cuerpos cetónicos, pero realmente sí tienen cetonuria. La otra es que si nosotros dejamos un tiempo la orina y no le hacemos rápido el estudio, las bacterias pueden llegar, las bacterias cetonúricas, ¿sí? Producen cuerpos cetónicos a partir de unas enzimas que se llaman ureasas y van a producir cuerpos cetónicos y entonces nos van a dar falso positivo a esos cuerpos cetónicos. Ahora, las que sí pueden dar esos cuerpos cetónicos, ¿sí? Es la diabetes, ya vimos por qué. Dietas ricas en grasas y pobres en carbohidratos, síndromes hipoglucémicos y traumatismos graves. Esto sí nos puede llevar a que nosotros encontremos cuerpos cetónicos en la orina. Ahora, las proteínas es algo muy importante y que tenemos que considerar, ¿sí? Siempre en el filtrado glomerular se van a encontrar una pequeña porción de proteínas, de 0.02 a 0.03 gramos por litro de albúmina, que es la principal proteína que vamos a tener que medir, ¿sí? El filtrado glomerular va a dejar pasar 0.02 a 0.03 gramos por litro de albúmina. Y en la orina vamos a encontrar menos de 0.01 gramos por litro de proteína. Y las tiras reactivas van a detectar, ¿sí? Arriba de 0.03. Entonces, no nos van a detectar 0.01 que siempre tiene la orina de albúmina. Y entonces, cuando esa tira reactiva sale positiva una cruz de proteínas, ya podemos estar seguros que se encuentra alto, ¿no? Tiene una proteinuria. Ahora, hay varios pasos, ¿no? Que tiene que darse para que se puedan salir estas proteínas, principalmente a través del filtrado glomerular, del glomérulo. Primero, los capilares y posteriormente, ¿sí? La cápsula de Bowman, que
que también tiene un epitelio, tiene un epitelio y aparte tiene la membrana basal, tiene a los podocitos. Todas estas barreras las tiene que pasar para poder llegar al filtrado. ¿Sí? Entonces es difícil que salga tanta albúmina, pero en situaciones como la glomerulitis o un daño en el glomérulo, una inflamación del glomérulo, ¿sí? Podemos llegar a observar que hay una filtración de proteínas. Ahora, hay una clasificación de proteinurias, también igual que la que veíamos en la azotemia, hay una clasificación de proteinuria. Y esa proteinuria la podemos clasificar en prerrenal, renal y postrenal. Prerrenal, ¿qué nos puede dar una proteinuria prerrenal? Cuando hay fiebre, porque se incrementa la permeabilidad de todo el organismo, ¿sí? El ejercicio muscular intenso, las convulsiones, el sarcoma de plasmocitos, que es una neoplasia, cuando existe hemoglobinuria o mioglobinuria, ¿sí? Que son proteínas que a veces nos van a interferir con la medición de la albúmina y que son proteínas que vienen de otro lado, ¿no? Que en este caso una del músculo y otra de los eritrocitos. Esas son proteinurias prerrenales. Después tenemos a las proteinurias postrenales, que son por hemorragia o por inflamación. Y vamos a tener proteínas que no es la albúmina, que es otro tipo de proteína, ¿no? Por hemorragias, cuando tenemos neoplasias en las vías urinarias, coagulopatías o traumatismos. Y por inflamación, la cistitis, que es muy común en los gatos, la cistitis idiopática felina, la prostatitis, que es muy común en los perros machos, por supuesto, y la vaginitis, ¿no? Que puede ser en cualquier especie. Entonces, por renal, principalmente lo que es la vejiga y la uretra, podemos encontrar estos procesos, ¿no? Procesos hemorrágicos o procesos inflamatorios. Y en el riñón, ¿sí? Cuando es una proteinuria renal, pues vamos a encontrar la glomerulonefritis, la glomerulitis, el síndrome nefrótico, la amiloidosis, la nefritis, ¿sí? Todos los problemas que puedan surgir ahí en la nefrona nos van a dar una proteinuria renal. Así es como las vamos a clasificar. Entonces, no necesariamente cuando encontremos proteinuria quiere decir que está dañado el riñón. Tenemos que saber de dónde provienen esas proteínas. Y bueno, también tenemos a la bilirrubina, ¿no? Que también no la mide las tiras reactivas del examen general de orina. Y la bilirrubina generalmente es negativa o puede salir en una cruz. Y también se le toma como, no es de consideración generalmente. Ahora, ¿por qué puede salir con una cruz la bilirrubina? Porque se está produciendo mucho, ¿no? ¿Por qué se puede producir mucho la bilirrubina? Porque hay un metabolismo más acelerado. Por ejemplo, en un individuo que está haciendo mucho ejercicio, podemos ver un pequeño incremento en la bilirrubina, y eso no es considerado como algo patológico, ¿sí? Porque hay un constante, un metabolismo mucho más acelerado y hay una destrucción de eritrocitos a veces un poquito más acelerada, ¿no? Con el ejercicio. Ahora, la bilirrubina que vamos a encontrar en la orina va a ser la bilirrubina conjugada.
¿sí? ¿Por qué no la no conjugada? Porque la no conjugada es insoluble, no puede salir a través del riñón, ¿sí? Del filtrado renal. Y aparte es transportada por albúmina. Y entonces es una molécula grande que no se puede filtrar. Y la que se puede filtrar fácilmente es la bilirrubina conjugada. Pero esta bilirrubina conjugada va a salir a través de la vía biliar, ¿no? Vía biliar, ¿sí? A través de los canalículos biliares, va a llegar a almacenarse a la vesícula biliar y de ahí de la vesícula biliar sale al conducto biliar común y ese conducto biliar común, ¿sí? O colédoco, llega a lo que es el intestino y ahí vamos a ver que está presente o vamos a desechar la bilirrubina conjugada. Ahora, ¿por qué causa se puede llevar esa bilirrubina conjugada no se esté desechando? Por problemas en la vía biliar. Problemas en la vía biliar va a hacer que esa bilirrubina, ¿sí? Conjugada se esté secretando a través de la vía renal. Entonces, cuando encontramos bilirrubina, ¿qué tenemos que revisar? La vesícula La biliar. vesícula biliar, así es, vesícula biliar y los conductos biliares. ¿Sí? Conductos biliares. Conductos. ¿Sí? Si vemos una gran cantidad de bilirrubina. Y también puede ser un problema hepático. ¿Sí? Porque acuérdense que los canalículos biliares pues se encuentran aquí en el hígado y pueden también estar afectados. Entonces también puede ser un problema hepático. Entonces, hay que revisar el metabolismo hepático y biliar cuando nosotros encontramos la bilirrubina alta en la orina, ¿no? La bilirrubinuria. Ahora también vamos a tener el urobilinógeno, ¿no? Que también es normal que lo encontremos ahí en la orina, ¿sí? Y que a la hora que se oxida se convierte en urobilina, que es lo que nos va a dar la pigmentación de la orina, ¿no? Pero también lo podemos encontrar en mucha cantidad cuando hay hemólisis. Cuando hay mucha destrucción de los eritrocitos, podemos encontrar gran cantidad de urobilinógeno. Y ya no se va a encontrar dentro de los valores de referencia, sino que a veces vamos a ver que tiene gran cantidad de urobilinógeno. Y si nos tardamos en hacer la muestra, también la fermentación bacteriana va a hacer que tengamos una mayor cantidad, ¿no? De ese urobilinógeno. Entonces, el tiempo es también importante para estar checando lo que son la muestra de orina, ¿sí? Y también las tiras reactivas, ¿no? Si nos tardamos también en checar la tira reactiva, pues también vamos a tener problemas de que no leemos bien los resultados. Las tiras reactivas también nos va a dar resultados de los pigmentos biliares, ¿sí? Si tienen, y esta es una sola almohadilla, generalmente. Y nos la va a teñir, hagan de cuenta que esta es la almohadilla. Y cuando hay hematuria, ¿sí? Se pinta así. Cuando hay hematuria, se pinta por secciones nada más.
En cambio, cuando hay hemoglobinuria, se pinta toda. Toda la almohadilla se tiñe de un color. ¿Sí? Ahora, estas en una orina que se encuentra en un paciente sano, pues no van a existir, ¿no? Son negativas y también la hemoglobinuria también es negativa. Ahora, va a depender del método de muestreo. ¿En qué método de muestreo podemos encontrar ligera cantidad de hematuria o hemoglobinuria? Perdón, de hematuria. Hemoglobinuria no, ese siempre es negativo. En la cistocentesis, ¿no? Cuando hacemos cistocentesis, pues vamos a encontrar cierta cantidad de hematuria, ¿no? Con una X. Ahora, ¿por qué vamos a encontrar hematuria? Puede ser por un problema renal, pero generalmente es un problema en el tracto urinario bajo. ¿Sí? El problema renal, en la insuficiencia renal aguda, ¿sí? En donde se destruye mucha parte de lo que son los glomérulos, ¿sí? Y agudamente podemos encontrar hematuria en pequeñas cantidades, ¿eh? Cuando encontramos hematuria en grandes cantidades, generalmente es en el tracto urinario bajo. Ahora, la hemoglobinuria, ya hemos visto por qué la vamos a encontrar, ¿sí? Por lisis de los eritrocitos. O también la podemos encontrar por lisis de eritrocitos que están presentes en las vías urinarias bajas. ¿Sí? Entonces ahí también tenemos que considerar un poco que podemos tener eritrocitos, por ejemplo, si tiene una infección urinaria en la vejiga, ¿sí? Si tiene una cistitis, va a tener una pequeña hemorragia, esa hemorragia tiene eritrocitos, los eritrocitos se pueden lisar dentro de la vejiga y podemos encontrar cierta cantidad de hemoglobina, ¿no? Pero generalmente cuando encontramos hemoglobina nada más es por una lisis intravascular. Profe, Sí. si llega a haber una inflamación en las vías urinarias bajas y está obviamente saliendo sangre, ¿y si llegan a ver eritrocitos en la sangre o siempre Sí. se lisan los eritrocitos? Como si llegan a ver qué. Eritrocitos en sangre o siempre se lisan y se ve la pura hemoglobina. No, pero en sangre no, en la orina, ¿no? En la orina, perdón, Simón. Sí. Sí, perdón. No, sí se ven los eritrocitos en la orina. ¿Y Y hay, cómo se y hay muy poca hemoglobina libre. ok. ¿Y cómo se puede saber si no vienen desde los glomérulos, que no es un fallo renal? Una insuficiencia renal. Ajá, que ya estén pasando eritrocitos por los glomérulos, ¿cómo se puede llegar a saber? Uno, densidad urinaria. Otro, signos de enfermedad renal. Otro, biometría hemática. ¿Cómo es la anemia cuando es problemas renales? Anemia normocítica normocrómica. Química sanguínea. Azotemia. ¿Sí? Y más, ¿no? Hay más cosas. Ok. ¿Sí? Sí, O gracias. sea, ¿cómo lo puedes saber? Pues haciendo los demás estudios y comparándolo con los signos de enfermedad que tiene tu paciente. Gracias, profe. Ajá.
Bueno, dentro de los leucocitos también mide la cantidad de leucocitos que pueden existir en la orina. Nada más que aquí, pues sí hay un cierto fallo. A veces muchos de los de veterinaria que se dedican a medir los leucocitos en la orina, como son de humano, pues sí tiene fallos en poderlos detectar y generalmente salen muy bajos porque no los detecta. Estos se van a ver mejor o se miden mejor a través de otra prueba, ¿no? Que es la prueba del sedimento. Y así es como nos presentan los resultados, ¿no? Con colorimetría. Proteínas, urobilinógeno, nitratos y nitritos, leucocitos, pH, densidad urinaria, cetonas, bilirrubina, glucosa, ¿sí? Sangre. Así es como nos lo van a presentar y aquí nos dice por colorimetría cuándo es más o menos el valor que tiene, ¿no? Cada uno. Otro estudio que le vamos a hacer a la orina es el estudio del sedimento urinario. Entonces ya llevamos 3. A la orina le vamos a hacer el examen físico, el examen químico y el examen de sedimento urinario. Lo que vamos a hacer con el sedimento, para hacer la prueba del sedimento o verificar el sedimento urinario, lo vamos a hacer dentro de las primeras 5 horas máximo de la toma de muestra y debe de estar refrigerada, ¿sí? Pero lo más recomendable es hacerlo inmediatamente después de obtener la muestra. Lo vamos a centrifugar durante 5 minutos a 2000 revoluciones por minuto. Y aquí vamos a hacer varias cosas, ¿no? Una, vamos a realizar un frotis. Y vamos a hacerlo para ver, lo vamos a teñir. Y lo vamos a teñir se puede hacer de 2 formas. Uno, teñirlo y observar el tipo de células, ¿no? ¿Qué células vamos a tener ahí? Y podemos tener varios tipos de células. Eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, ¿sí? O bacterias. O podemos hacer la observación de orina fresca, ¿sí? Y esto es no para ver las células. Las células también en algunas ocasiones se ven sin teñir, ¿no? Así nada más, ¿sí? Se observan. Vamos a poner una gotita de orina, le ponemos un cubreobjetos y lo observamos al microscopio. Pero lo mejor es teñirlas, ¿no? Para observarlas mejor. Y en el caso de, si queremos ver cristales, se hace con una gota de orina fresca. Pues ponemos una gotita de orina en el portaobjetos, le ponemos su cubreobjetos y lo observamos al microscopio. Y ahí vamos a verificar cristales, ¿sí? ¿Qué cristales tiene la orina? Ahora, los eritrocitos. Se observan, generalmente para tú ver la cantidad de eritrocitos, vas a observar 10 campos, ¿sí? Así es como se observan en un frotis no teñido, y así es como lo vamos a observar en un frotis de orina teñido, ¿no? Se van a observar mucho mejor que en uno no teñido. Y entonces vamos a contar el número de eritrocitos por campo, ¿sí? A 40x. Y más de 5 eritrocitos por campo, ¿sí? A 40x, nos van a indicar que ese paciente tiene hematuria. Si nosotros en un campo, acuérdense, los campos son
cada vez que movemos el microscopio, ¿no? El objetivo. Y aquí, si nosotros encontramos que en un campo vemos 3 eritrocitos, eso nos indica que tiene nada más una X, ¿no? De eritrocitos y no indica mucho. Pero si encontramos 5 eritrocitos en este campo, eso ya nos está indicando que ese paciente tiene hematuria. 5 o más, ¿no? Ahora, igual en los leucocitos, si encontramos más de 5 leucocitos a 40X, ¿sí? Por campo, nos indica inflamación. Por ejemplo, esta de aquí, si este fuera un campo, ¿tiene inflamación o no ese paciente? Este es un frotis sin teñir y ese es uno con tinción. ¿Este tiene inflamación? Este de aquí. ¿Sí o no? ¿O cuál de los dos tiene inflamación? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. El de la derecha, ¿no? Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casi tiene puras células inflamatorias, ¿no? Ahora, también tenemos que saber que se lisan en la orina alcalina. Cuando hay orina muy alcalina, los leucocitos se van a lisar. Y normalmente vamos a encontrar neutrófilos, ¿no? Activos, segmentados, fagocitando o piocitos. Piocitos son neutrófilos que ya han fagocitado, pero que se encuentran ya llenos de ese exudado, ¿no? Y como ven, es difícil distinguirlos si no los teñimos. Entonces, la tinción también nos ayuda a verificar, ¿no? Cómo se encuentran. Otras que vamos a poder distinguir son células epiteliales. Tenemos células tubulares renales en forma de coma. Las células tubulares renales son en forma de coma. ¿Sí? Las vemos así, así. Así las vamos a encontrar. Y pueden estar adheridas y formando cilindros. ¿Qué son los cilindros? Por ejemplo, nosotros tenemos una nefrona, ¿no? Aquí está el glomérulo. ¿Sí? Aquí está el glomérulo. Y aquí están los túbulos renales. ¿Qué es un cilindro? ¿Qué pasa si en este túbulo renal hay un proceso inflamatorio y hay desprendimiento de células tubulares renales? También hay proteínas aquí se genera una proteína que son adherentes. ¿Sí? Y esas proteínas hacen que se congreguen esos células tubulares renales y ¿sí? Se agrupan por la forma del túbulo renal y cómo van a salir en la orina. Así, con esa forma, ¿no? Con la forma del túbulo renal. ¿Sí? Esto que está aquí, entonces es un cilindro. ¿Es malo ver muchos cilindros? Los cilindros pueden ser de diferentes formas, de diferentes componentes. Por ejemplo, este es uno de túbulos renal, de células de tubulares renales. ¿Es malo ver esto? ¿Cilindros? Pues me imagino que si hay mucha cantidad, sí es malo, pero me imagino que debe haber como un margen de referencia, ¿no? Sí.
Pero si tú ves cilindros de células tubulares, esto nos está indicando que hay un proceso inflamatorio en los túbulos, hay una nefritis. Y la nefritis es una necrosis de células tubulares. Y si hay una nefritis, esto indica una insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Es uno de los parámetros. ¿Quién faltó una F, no? Nefritis. Ahí está. Ahora, si yo veo estos cilindros, ¿puedo sospechar de un daño glomerular? ¿O los cilindros me indican daño glomerular? Sí. No. ¿A poco los glomérulos tienen esta forma tubular? Es un ovillo, el glomérulo. ¿Sí? Aquí no se van a formar cilindros, porque todavía tenemos la cápsula de Bowman y no va a dejar pasar estructuras tan grandes. Los cilindros se van a formar solamente en los túbulos renales. ¿Sí? Aquí en toda esta parte se van a formar los cilindros. Y entonces los cilindros indican un daño en los túbulos renales, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Entonces, no es normal encontrar cilindros en la orina. No, No, no deben de aparecer. no. Si encuentras uno, pues no pasa nada, ¿no? 1, 2, no pasa nada. No es tan común. Ahora, el tamaño de estos cilindros, pues es pequeño, similar a más o menos al tamaño de los leucocitos. Perdón, de las células tubulares, el tamaño es de los leucocitos. El cilindro sí es más grande que un leucocito. También podemos encontrar células transicionales. Y esas células transicionales vienen de la pelvicilla renal, de los ureteres, la vejiga y la uretra. Y su tamaño va a depender de la posición en el epitelio. Entre más alejado esté de la membrana basal, pues van a ser más pequeñas, ¿sí? Y tienen forma de cono. Por ejemplo, las de la pelvicilla renal. Y grandes cantidades, pues van a sugerir una inflamación, ¿no? También vamos a tener células escamosas. Estas células escamosas, pues son, como que se agrupan, así como si fueran pequeñas, escamas de grupos celulares, así. ¿Sí? Entonces, esto se le conoce como una lámina de células. Nosotros las vamos a distinguir que son células escamosas porque no tienen núcleo. Generalmente, o el núcleo apenas se llega a observar en algunas, ¿sí? Y es muy pequeñito. Ahora, estas células escamosas provienen de la uretra distal, de la vagina y del prepucio, en el caso de los machos. Y se van a incrementar en el estro, en el caso de las hembras. Otro tipo de células que vamos a encontrar van a ser células neoplásicas. ¿Qué características van a tener? Pues características de células neoplásicas, ¿no? Van a ser grandes, vamos a tener células que tienen diferentes tamaños, anisocitosis, diferentes tamaños de núcleos, anisocariosis, núcleos muy teñidos, ¿sí? Células muy teñidas, ¿sí? Policromacia.
vamos a tener una pérdida de la relación núcleo-citoplasma, núcleo muy grande, citoplasma muy pequeño, dobles núcleos, mitosis imperfecta, ¿sí? En donde el núcleo se va a ver así como si estuviera irregular. Entonces, ese tipo de células vamos a poder encontrar cuando nosotros revisemos el sedimento urinario. Y aquí tenemos los tipos de células, ¿no? Los eritrocitos, restos de eritrocitos, piocitos, leucocitos, una célula renal de los túbulos renales, célula de la vejiga, ureter y pelvis renal. Vean cómo cambian de tamaño, ¿sí? Y tenemos a las células epiteliales del epitelio plano, ¿no? Que se encuentra en la uretra. Y eso era lo que les decía de los cilindros, ¿no? Que se moldean según los túbulos renales, se forman a partir de mucoproteínas que se secretan ahí en los túbulos renales. Grandes cantidades te puede indicar una nefritis o indicarte una insuficiencia renal. Y hay de diferentes tipos. Unos que son hialinos, que nada más es la pura mucoproteína, pero pueden ser cilindros celulares, que contienen eritrocitos, leucocitos o epitelio de los túbulos renales. Y hasta 2 cilindros se considera aceptable. Más de 2 ya podemos sospechar una insuficiencia renal. ¿Sí? Ahora, si nosotros encontramos una gran cantidad, ¿sí?, podemos sospechar de una insuficiencia renal aguda. Y si vemos que de repente disminuye esa cantidad así drásticamente, pero siguen los signos de enfermedad renal en el paciente, podemos estar viendo un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿no? Que la insuficiencia renal crónica pues es irreversible, ¿no? Y hay un daño permanente en el riñón. Y así es como vamos a ver los cilindros. Un cilindro hialino, ¿sí? Cilindro de eritrocitos, cilindro de leucocitos y de células epiteliales. Otra cosa que vamos a ver son estrías de moco, que eso también es normal, mucoproteínas. Y nos falta ver los cristales. Ahora, todas las orinas llegan a tener cristales, ¿sí? Los cristales se forman a partir de los electrolitos, de los elementos minerales. Ahora, ¿por qué se pueden formar o esta aglomeración de cristales? Puede ser por infecciones, deficiencias de vitamina A y C, perdón, deshidratación, en donde se concentra la orina, ¿sí?, y el pH. Y dentro del pH hay un parámetro muy especial para que se forme cierto tipo de cristales. Por ejemplo, cuando hay una orina alcalina, se forman cristales de estrubita. Y cuando hay una orina ácida, se forman más cristales de oxalato, que son los que observamos más, estos de estrubita y oxalato, en los perros y los gatos, ¿no? Y más los de estrubita, ¿no? Cuando la orina es alcalina. Ahora, cuando la orina es ácida y se forman los de oxalato, generalmente es por alguna infección, deficiencias de vitaminas, y ya no tanto es por el pH de la orina, ¿no?, que está haciendo que se genere irritación en las vías urinarias. Y así es como los vamos a ver. Tenemos los cristales de oxalato de calcio, también podemos llegar a tener cristales de ácido úrico. En el caso de los perros, estos dálmata, que tienen deficiencia de la uricasa, llegan a tener grandes cantidades de ácido úrico y lo vamos a poder observar, estos cristales en la orina. Tenemos los cristales de estrubita, que
aquí no se observa bien, pero se supone que si se fijan los de oxalato son cuadraditos, oxalato de calcio. ¿Sí? Porque hay uno que es monohidratado, que son filamentosos. De oxalato de calcio, monohidratado, ¿sí? Son filamentos. ¿Sí? Pero estos de oxalato de calcio son cuadrados y se les forma así como, por la refracción de la luz, se les forma como si estuvieran una X en el centro. Y los de estrubita dicen que parecen así como sarcófagos. ¿Sí? Son rectangulares y también se les forma, por la refracción de la luz, unas pequeñas estrías, y lo vamos a ver así. Y también tenemos los cristales de cistina, ¿no? Que tienen esta forma, que no es común verlas en los perros o en los gatos, es más común en los caballos. Bueno, y este es un ejemplo, ¿no? De cómo se ven los cristales. Hay muchos, les digo que hay mucho tipo de cristales, no son los únicos. Bueno, ¿alguna duda que tengan? No, profe. Profe, para hacer las pruebas de sedimento, la orina la puedes, más bien la puedes hacer con orina que se obtiene de todas las formas. Sí, así es. Ah, ok, gracias. De hecho, son las 3 pruebas que se le deben de hacer a un examen general de orina. El examen físico, químico y del sedimento. Me refiero a, por ejemplo, las que nos dijo, es que no recuerdo el nombre, las que son con, que les extrae directamente la orina, la de cistocentesis y así. Ajá. Sí, sí, o sea, cualquier muestra de orina se hace en esos 3 análisis. Ah, ok, El gracias. único que no podrías hacer, por ejemplo, con la muestra de orina a través de la micción espontánea y también a través de la sonda y a través de la compresión vesical, es el cultivo bacteriano. El cultivo solamente se hace a través de cistocentesis o de sondeo, pero con mucha asepsia. Pero en este caso ya el cultivo bacteriano ya es una prueba ya muy aparte de lo que es el examen general de orina. ¿Sí? Ya es muy específico. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, mañana.